Iniciamos con nuestro primer tema de hoy. Continúa la polémica en Ecuador por un presunto plan financiado por organizaciones estadounidenses para crear un sistema de información periodístico que desestabilice el gobierno del presidente Rafael Correa, según investigaciones de un medio público. Según este diario, que es El Telégrafo, medio que publicó la denuncia, quien estaría encargada de esta iniciativa sería la exasambleísta ecuatoriana Marta Roldós. Sin embargo, las intenciones de estos proyectos fueron desmentidos e incluso se habla de tomar medidas judiciales en contra de los que publicaron esta información luego de que se denunciara el presunto hackeo de los mails personales de algunas personalidades para poder sustentar la investigación del medio oficialista. Polémica en Ecuador. En una nota periodística del Telégrafo del pasado 6 de enero, titulada "La NET de Estados Unidos financiará proyecto mediático en Ecuador", señalaron que Marta Roldós Bucaram, exasambleísta constituyente por la Red Ética y Democracia, estaría tramitando la creación de una fundación denominada 1000 Hojas y una agencia con nombre Tamia News, con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Rafael Correa y fortalecer la oposición, y presuntamente estaría apoyada también por la Agencia Central de Inteligencia CIA. El periódico señaló que obtuvieron documentos e emails que le permitió conocer el proyecto y saber que contaría con el apoyo financiero de National Endowment for Democracy, NED, y la colaboración de periodistas ecuatorianos y extranjeros. En la descripción del proyecto se incluye a periodistas ecuatorianos como Juan Carlos Calderón, exdirector de la revista Vanguardia; Cristian Zurita, ex periodista del diario Expreso y actual reportero del diario El Universo. También nombran al colombiano Gonzalo Guillén y la costarricense Yanina Segnini. Esta última lidera un equipo de periodistas e ingenieros informáticos dedicados a desplegar investigaciones mediante el análisis y la visualización de bases de datos públicos. Además, también se encuentra la catedrática María Laura Patiño, quien colaboró en la International Development Law Organization y fue miembro de la Gaia. David Holiday, actualmente oficial de promoción regional del programa para América Latina de la Open Society Foundation, y Adam Isaacson, director del programa de política de seguridad regional de la Oficina de Washington para América Latina. Marta Roldós rechazó las acusaciones y manifestó que el proyecto se basa en crear una agencia de noticias especializada en temas de investigación, y anunció que tomaría acciones penales contra los medios que publicaron la información. Ella además señaló que quienes la persiguen es porque temen a la verdad. Los abogados de la asambleísta pedirán que se comprueben los documentos del Telégrafo, ya que hay información de correo personal de Roldós, y también solicitarán información sobre los periodistas que habrían elaborado las mencionadas notas. Debatimos el tema y tenemos a los protagonistas. Desde Guayaquil, Ecuador, nos acompaña Marta Roldós, ex candidata presidencial, ex asambleísta y quien fue acusada por el diario El Telégrafo de tramitar esta presunta creación de un proyecto mediático en oposición al gobierno ecuatoriano. Desde Washington está con nosotros Adam Isaacson, director del programa de política de seguridad regional de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, cuyo nombre también figura en esta acusación e investigación de este diario. Y desde Quito le voy a dar la bienvenida a Gabriel Rivera, asambleísta por el movimiento oficialista Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, además integrante de la Comisión de Justicia. Señores, un gusto tenerlos aquí en el programa. Bienvenidos. Voy a empezar con la protagonista, señora Roldós. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál era el fin, o cuál es el fin todavía, de crear una fundación y una agencia de noticias con financiamiento internacional en el exterior? Bueno, mire, este es un proyecto realmente pequeño, con pocas personas, y el presupuesto es bastante chico, pero el fin es justamente ese. El fin es la búsqueda de la verdad. Quienes estamos en ese proyecto somos gente que hemos hecho investigación. Yo lo hice cuando era asambleísta con los pedidos de información. Juan Carlos Calderón también tiene una larga trayectoria de investigación. Y en el Ecuador los espacios para la investigación periodística se han ido reduciendo, se han ido además constriñendo, y se evita que la gente conozca la verdad. Es un poco recordarles aquí a las palabras de Julian Assange. En este momento en el Ecuador, los poderosos quieren conocer la información de todas las personas, de los individuos, pero no quieren que se sepa la información del gobierno. No se tiene acceso a documentos públicos que deberían hacerse, y tampoco se permite un análisis y profundización de ellos. Quienes lo han hecho han sido penalizados, han sido perseguidos. Por eso precisamente se pensaba en situar jurídicamente la agencia en Panamá. Pero una cosa que yo quisiera aclarar, aquí la noticia no es esta.
Aquí la noticia no es una iniciativa de personas privadas que teníamos todo el derecho de reunirnos y de aplicar a los financiamientos que legítimamente se puede hacer. No hemos cometido ningún ilícito. Aquí la noticia es el hackeo de mis cuentas de correo electrónico, es la publicación en el diario del Telégrafo, en diario del gobierno, y luego el inicio de una campaña de asesinato de la personalidad, de character assassination, que ha emprendido el gobierno del Ecuador contra mí. Es curioso porque en la nueva ley de comunicación pusieron la figura del linchamiento mediático, pero parece que no es que la prohibieron, sino que la patentaron para el uso exclusivo del gobierno y Alianza País. Ya vamos a eso, porque hay varias cosas interesantes, porque por eso también he invitado al señor Isaacson, porque él publicó en su blog la frustración que tenía de ver sus mails, los mails personales en esa investigación. Antes de darle la palabra al señor Isaacson, quiero darle la palabra al señor Rivera. Él es asambleísta por el Movimiento Alianza País, y preguntarle, ¿qué es lo ilegítimo? ¿Dónde hay un delito en el proyecto de la señora Roldós? Bienvenido. Saludo a todos los amables oyentes. A Marta también tuve la oportunidad de ser colega con ella cuando fuimos asambleístas constituyentes. Mire, per se, por que alguien inicie un proyecto, puede ser pequeño, mediano, grande, de comunicación o cualquier otro proyecto, tiene las garantías del Estado ecuatoriano, como no puede ser de otra forma. En este caso, una iniciativa de hacer una agencia de noticias, me parece, yo no le veo nada de malo. Lo malo es saber quiénes están atrás de este proyecto, quiénes estarían financiando este proyecto. Yo he tenido la oportunidad de visitar la página web de la NET, y allí, por ejemplo, ellos dicen que han participado en el proceso del referéndum, la consulta popular para la Constitución. Dice que ellos financian partidos políticos en el exterior. Eso está absolutamente prohibido por la ley ecuatoriana, de que los partidos políticos reciban financiamiento externo. Ellos dicen que están buscando condiciones para el cambio político, cambios de régimen en otros países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela. Entonces, efectivamente, nosotros vemos que es la extrema derecha norteamericana la que estaría en su momento financiando iniciativas locales. Y eso sí para nosotros es realmente muy grave, porque es influir en un Estado soberano. Y eso de plano lo rechazamos. Señor Isaacson, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Usted conoce a Marta Roldós? ¿Usted se reunió con ella? Bueno, nosotros almorzamos una vez en julio a recomendación de un periodista colombiano que de conocimiento mucho, muy respetado. Y la señora Roldós en ese almuerzo me contó más o menos exactamente lo que acaba de decir en este programa. ¿Cómo se entera usted que los mails de su cuenta personal habían sido difundidos por un diario? ¿Y concuerdan? ¿Son exactamente los mismos mails que usted se envió con ella? Sí, es un correo electrónico cotidiano, ordinario, nada muy especial, en que le dije a un amigo que trabaja en un ente financiero con dineros del señor George Soros, de centro izquierda aquí. Le conté, bueno, acabo de almorzar con esta señora Roldós, a quien conocí. Están planeando hacer un medio alternativo en Internet, al estilo de algunos otros que su fundación ya apoya, como la Silla Vacía en Colombia, La Mula en Perú, El Faro en El Salvador. Y dije, bueno, vale la pena hablar con ella y saber de sus planes, y si no tiene dinero, por lo menos asesorarla. Así dice el correo. Y entonces el contenido del correo es bastante válido. Y de hecho, yo discrepo fuertemente con el señor Rivera, que el hecho de apoyar a la sociedad civil o unos medios independientes en otro país no debe nunca confundirse con tratar de cambiar un régimen. Un régimen que cree así que una sociedad civil fuerte o una prensa libre fuerte es una amenaza o un intento de tumbarlos, es un gobierno bastante inseguro y hasta paranoico. Y bueno, entonces fue un correo normal. Ver este correo reproducido en un medio gubernamental de otro país es lo que me molestó bastante, y salí bastante furioso después de ver mi privacidad personal
violado así en otro país. Lo que más ha preocupado, y nos lo ha dicho también el mismo señor Rivera, señora Roldós, es que el periódico El Telégrafo, a su cabeza el señor Orlando Pérez, valga la aclaración que nuestro equipo de producción se comunicó con el señor Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, medio que publicó esta denuncia. El señor Pérez prefirió no participar en el programa de hoy, nos dijo, alegando que existía una amenaza judicial de su parte, por lo que se abstenía de dar declaraciones que podían ser usadas en su contra. Esa aclaración es importante de saber porque hoy él también como protagonista no está en el programa. El diario dice que detrás de la NED está la CIA y que por ende su programa o su proyecto tendría financiamiento de la CIA. ¿Qué pruebas tenían ellos para decir eso? Bueno, mire, ellos señalan una cita del New York Times totalmente descontextualizada. Yo he buscado esta cita, no la he encontrado en el New York Times. Eso es todo lo que ellos señalan para decir. Yo quiero decirle que la NED viene años trabajando en el Ecuador, trabaja en proyectos de refugiados, trabaja en diferentes proyectos que tienen que ver con temas infantiles, trabaja en una serie de proyectos en Ecuador hace años. Y al presidente Correa y al señor Rivera y a ninguno de los asambleístas y al señor Orlando Pérez jamás les interesó lo que hacía la NED cuando trabaja en todos esos proyectos y que hasta ahora, por años que ha venido trabajando en el Ecuador, jamás ha intentado tumbar el régimen de Correa. El régimen de Correa tiene 7 años aquí. Entonces, pero yo no estoy aquí para hablar de la NED, que además también ha trabajado con gente en Colombia, por ejemplo, que ha denunciado temas sobre el presidente Uribe. O sea, yo creo que es bastante endeble ese razonamiento. A mí lo que me preocupa aquí es el tema de Gran Hermano en que vivimos. Y el señor Pérez no tiene que preocuparse porque yo los vaya a demandar penalmente por el tema de injuria calumniosa. A mí me han dicho Vendepatria, me han dicho el señor Reliche también de Andes, que yo he traicionado la memoria de mi padre, me han dicho cosas espantosas y terribles los señores, pero en ese caso yo los demandaré civilmente porque yo nunca he estado de acuerdo con las demandas penales por temas de injurias calumniosas. Pero lo que sí quiero que se investigue penalmente es la intrusión en mi correo electrónico, la publicación de mis correos. Hace pocos días el presidente Correa y el señor Alexis Mera, su asesor jurídico, justificaron allanamientos a las oficinas de Clever Jiménez, asambleísta del Ecuador, y de Fernando Villavicencio, su asesor, a la casa de Fernando Villavicencio en la madrugada, justamente porque decían que quizá tal vez podría ser que tuvieran correos del presidente y del señor Mera y que quizá tal vez podrían querer publicarlos. Y eso justificó que violaran todo el debido proceso y los allanaran directamente desde la Presidencia de la República, usando como títeres a jueces y fiscales. Y en cambio en mi caso aquí no estamos hablando de podrían o lo harían o habrían, no. Mis correos fueron publicados por el diario El Telégrafo. Mi información privada fue publicada por el diario El Telégrafo. Información que, como usted se dará cuenta, no fue obtenida de ninguna manera legal, porque trataron de decir que era un tema de FOIA. FOIA se demora, Freedom of Information Act, los pedidos de información. Este era un proyecto que apenas se había remitido, por lo tanto no estaba todavía en ningún archivo. No se acercaron a la NED, no se le han acercado al señor Isaacson o al señor Holiday a pedirle los correos, obviamente no me los pidieron a mí, son pitonizas. ¿Cómo pueden trasladar palabra por palabra un correo electrónico en un medio del gobierno? Eso es asesinato de la personalidad, eso además es un proceso mucho más grave que estamos viviendo en el Ecuador. Sí. Es la deshumanización de todas las personas que tenemos voces críticas. Señor Rivera, con esos dos antecedentes, para poder violar nuestros derechos. Con esos dos antecedentes, señor Rivera, que nos dice la exasambleísta Roldós. Primero, la del linchamiento mediático, que es una figura que incluso promocionada por el oficialismo en la nueva ley de comunicación. Y también en ese contexto, recordemos a estas dos personas, un asambleísta, su asesor, que ya fueron condenados por calumnias y estarían expuestos a un nuevo juicio por espionaje y hackeo de los correos electrónicos del presidente Rafael Correa. ¿Hay un gran hermano, hay ese espionaje al que se está refiriendo la exasambleísta Roldós dentro del gobierno ecuatoriano, a los opositores? Descartado en forma absoluta y de plano, o a lo menos yo no tengo ninguna evidencia, ningún conocimiento, ni de lejos de que haya un proyecto siquiera que se asemeje al control de los correos, de las comunicaciones de los opositores políticos. Nuestro gobierno no es un gobierno
que esté violando los derechos humanos, los derechos a la comunicación, etcétera. Mire, yo quiero referirme un poco a lo que está aludiendo la ex asambleísta Marta Roldós en relación al hackeo de sus cuentas. Sería muy grave que se pruebe o que siquiera se sugiera que se estén hackeando cuentas. Opositores u oficialistas, personas de la sociedad civil, cualquiera sea el carácter, cualquiera sea su función en la sociedad, deben tener, como en efecto lo tienen en Ecuador, todas las garantías a fin de que sus comunicaciones, todos sus temas epistolares sean debidamente respetados. Eso está en el Código Penal anterior, está en el Código Penal que se está aprobando, eso está en la Ley de Comunicación, está en la Constitución, eso es un bien jurídico protegido debidamente por el ordenamiento legal y constitucional ecuatoriano. Si eso no fuera suficiente, hay instancias internacionales que lo protegen, de manera que yo sí creo que al haber esta duda de parte de la exasambleísta Marta Roldós de haber sido hackeadas sus cuentas, tiene que darse con quienes pueden haberlas hackeado y cómo llegaron estos documentos a donde ella alude que han llegado. Desde luego, yo creo que eso no va a encontrar discusión ni en el oficialismo ni en la oposición. Siempre tiene que haber la garantía de que las comunicaciones de las personas estén debidamente resguardadas, excepto si es que esta persona autoriza, si es que la fundación autoriza que se usen unos documentos, se convierten en documentos oficiales, bueno, es diferente, pero le quiero insistir, comunicaciones privadas siempre y de acuerdo al ordenamiento legal ecuatoriano tendrán que ser respetadas. Pero yo quiero volver un poquito a lo de la NET. Mire, yo he bajado rápidamente de la página web de la propia NET que dice que en la parte pertinente dice, es una institución única, el carácter no gubernamental de la fundación le da una flexibilidad que hace posible que trabaje en algunas circunstancias más difíciles del mundo. Y mire lo que dice a continuación, y que responda rápidamente cuando hay una oportunidad de cambio político. Más claro no canta un gallo, decimos los ecuatorianos. Esto es interferencia en los asuntos políticos internos de una nación. Y a mí me da mucha pena de que personas que en su momento han sido respetables en el Ecuador se presten para servir de herramientas muy útiles a intereses que no necesariamente son las del pueblo soberano del Ecuador. Lo que rechazamos como asambleístas, como ciudadanos, como gente que amamos el latinoamericanismo de plano y para siempre. Hago una pausa que voy a revisar las opiniones de nuestros televidentes. Le doy enseguida la palabra al señor Saxo, del WOLA, para seguir hablando sobre este tipo de ONGs y su colaboración o injerencia para otros en algunos países de América Latina y también en el Asia. Les preguntamos a nuestros televidentes sobre la exasambleísta ecuatoriana Marta Roldós, quien acusada por el oficialismo de crear proyecto de medios con financiamiento internacional. Esto responden nuestros televidentes. Dante Páez Rosero dice que lástima ver como todo opositor al Mashi, como es el hashtag o el nickname del presidente Rafael Correa en Twitter, termina envuelto en algún rollo inventado y creado por Revolución con dominio de medios. Valery Rivera nos comenta, lo primero que hay que ver es de qué forma consiguieron esa información, porque al parecer le espiaron su correo. A Henk Mulder, otro televidente, Rafael Correa le teme a la prensa, a líderes políticos y sociales opositores, los combate con viles calumnias.